nosotros estamos viendo un tsunami de la economía mundial. Aquí nosotros tenemos que cuidarnos de que haya una fuerte apreciación ahora. Y el Banco Central lo sabe. El Banco Central no puede permitirse, con el 10% que nos pusieron a las importaciones, a las exportaciones, nosotros tenemos que cuidarnos de no agregarle un nuevo efecto. Ahora, se va a encontrar con una China sumamente agresiva que va a subsidiar su producto, que no lo va a poder hacer el productor americano en México. Pues los mexicanos no se lo van a subsidiar, ni los americanos tampoco. En Propuesta Semanal tenemos un gran invitado y un gran amigo. Él ha sido un invitado frecuente en el Telematutino de 11, pero caray, se nos esterna hoy. El licenciado Luis Manuel Piantini, él es un destacado economista de un dilatado ejercicio, diplomático también durante muchísimos años, ocupó muchísimas posiciones en el Banco Central, llegó a ser vicegobernador. Luis Manuel, bienvenido a este toque de queda de los domingos, modestia aparte. Muchas gracias, Ramón, por tu invitación y al pueblo dominicano por escucharme y verme a esta madrugada. Tú recuerdas que había un alto funcionario de Trujillo, que Trujillo siempre se levantaba de madrugada y alguna vez llamaba a su funcionario y lo invitaba a esa hora. Y decía, jefe, a las 8 de la mañana, a las 8 de la madrugada, Peñavalle. Y tenemos virtual a Ana Patricia Núñez Fernández, economista. Hola, que también va a tener participación en la entrevista. Buenos Pero, días, señor Piantini. Antes que nada, la tacita de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas, que a esta hora, aunque sea la madrugada, ya todo el que está despierto se tomó su tacita. Placer, una maravilla el café dominicano. Bueno, con Juan Manuel hay muchos temas económicos. Ya uno no sabe decir nacional e internacional porque al fin son temas globales. Todo está interconectado, pero bueno. En esta semana hemos tenido la noticia de cómo efectivamente se derrumbó la economía en el primer trimestre. Trump le echa la culpa a Biden. Increíble. Él dice que no es culpa de él, pero bueno. Y entonces está el tema de los aranceles, negociadores dominicanos en los Estados Unidos y bueno, y los pronósticos del Fondo Monetario Internacional que son sumamente sombríos. Como Luis Manuel es muy enterado, lee en inglés, que eso es una ventaja, y recibe muchas publicaciones que las comparte conmigo, tiene una visión de cuál es el momento económico global y local. Mira, Ramón, nosotros estamos viendo un tsunami de la economía mundial. Todo lo que se construyó por espacio desde el año, vamos a decir, 45, 46, cuando se creó el Fondo Monetario, el Banco Mundial, cuando se creó el GATT, que era el acuerdo de arancel general de aduanas entre los países industriales. Nosotros fuimos parte de eso. Siempre éramos chiquitos, pero estábamos en todas. ¿Tú entiendes? Pero yo he estado un par de veces en el Hotel Bretton Woods. Ah, sí, allá. Y sale ahí República Dominicana. Ahí está. Del Fondo Monetario. Sí, hay un señor ahí de Santiago, apellido de los santiagueros, no me recuerdo ahora. Copelo, sí. Que fue el que firmó allá, que era el ministro consejero en ese momento, por República Dominicana. Bretton Woods, bello sitio ese. Sí. Que solamente se llegaba por tren. Y eso era un hotel como de 2.000 habitaciones en esa época. Y eso era en medio de la selva. En medio de la nada. Para que los alemanes no se enteraran a dónde era que estaban metidos, tú sabes, porque todavía estaba la guerra, todavía no había terminado mucho, entonces se reunieron ahí. Bueno, ahí se dio lo que se podría llamar la mundialización o la globalización, porque fue el desarrollo, no el crecimiento, porque ya no el nacimiento, porque ya Wilson lo había comenzado con la Alianza de las Naciones Unidas en Ginebra,
hay un gran edificio, un hotel allá dedicado a él, que fue el precursor de las Naciones Unidas. Entonces, ya el multilateralismo comenzó ahí. Pero el multilateralismo que comenzó ahí se está acabando, para no decir que se acabó. La OMC prácticamente es un organismo inexistente ahora mismo. Yo lo dije desde que iba saliendo allá, se lo dije al director general, pues ya los americanos estaban peleando de hace tiempo allá adentro, y uno se daba cuenta. Y sin el organismo, la Organización Mundial de Comercio, lo que podría convertirse después en un organismo regional de apoyo a integración regional, como lo que es el Centroamérica, la integración en Centroamérica. Pero bueno, no nos salgamos del camino. El asunto es que todo ese terremoto, ese tsunami, tú estás viendo ahora, explotó con los americanos, porque los americanos eran el líder de esa tendencia. Y al líder destruir lo que venía creando, pues todo el mundo que seguía ahí y se había metido en ese tren, ahora el tren se detuvo y está en derricada. Se descarriló. Se descarriló el tren. Güey. Ahora, hay una información ayer, porque ahora con el comercio es muy importante, importantísimo, para una gran parte, para nuestro país es importantísimo, es un motor del crecimiento. Nosotros sin exportaciones de bienes y servicios, porque no hablemos solamente de bienes, estamos hablando también de turismo, estamos hablando de una serie de servicios que también se dan en el área de zona franca, que es muy importante, que nunca se habla de eso también. Nosotros sin expandir el mercado de venta, porque el de nosotros es muy limitado, no tenemos crecimiento. Pero los Estados Unidos, el comercio representa alrededor de un 24% de su Producto Interno Bruto, el comercio exterior. O sea que no hay un impacto tan significativo cuando tú dices, bueno, vamos a afectar a las importaciones chinas. Tienen un impacto, pero no es un impacto significativo como es para China, cuyas exportaciones representan a nivel mundial el 32% de las exportaciones mundiales chinas. Porque o sea, los chinos no tienen ese consumo interno que tienen los norteamericanos. No tienen el consumo porque no lo han querido, porque le tienen miedo al desarrollo de la economía capitalista interna, del modo de mercado, o sea, de la expansión del consumismo, vamos a llamarle, ¿no? No hablemos del capitalismo, hablamos del concepto del consumismo en la economía de mercado. Entonces, porque ellos creen que de esa forma van a debilitar el factor partido, ¿no? Y se van a debilitar como poder. Pero va a llegar un momento en que se lo van a tener que dar, porque ahora le están poniendo freno a las exportaciones chinas. Es que están invadiendo el mundo entero y están destruyendo no solamente industria en los Estados Unidos, sino en muchos países en desarrollo también. Entonces, estos países en desarrollo no quieren entrar en conflicto con China. Por ejemplo, Brasil y Argentina dependen, por ejemplo, ahora de las exportaciones de productos agrícolas a China, después del conflicto que hay con los Estados Unidos, que era un exportador de productos agrícolas a China, trigo, maíz, soya, todos esos productos. Ahora, en vez de venir de los Estados Unidos, los chinos están importando de Asia, de Argentina y Brasil. Pero ahora Brasil es una potencia, no tanto como, mucho mayor que Argentina, porque Argentina se quedó rezagada. Brasil es una potencia industrial también. Entonces, toda esa producción interna lo está siendo afectada por importaciones baratísimas de China. Porque ahora sin la Organización Mundial de Comercio, ahora todo el mundo está haciendo lo que le da la gana y los chinos están subsidiando todo. ¿Eh? Lo que no podemos hacer somos los chiquitos, que después nos agarran en el lago. Pero los grandes están haciendo lo que les da la gana. ¿Eh? Entonces, ¿qué ha pasado? Ayer hubo unas informaciones que, yo te voy a decir algo, como uno no lleva ese tipo de información, tal vez los organismos internacionales lo sabían, porque controlan la información, pero es
no era esperado el fuerte crecimiento de las importaciones en los Estados Unidos para el trimestre, un 40%. Se adelantaron los empresarios norteamericanos cuando Trump comenzó a decir que iba a poner, lo echó para atrás y después dijo que yo qué, que yo cuando impuso otra fecha. Los empresarios americanos que tenían liquidez de diciembre, de las ventas de diciembre que son fuertes, con eso ellos compran, ¿no? Pero ahora se han adelantado y han comprado hasta para diciembre del 2025. Ahí leí yo un comerciante de, no sé si era New Jersey o era Baltimore, que importa juguetes de Alemania para Navidad, que ya se adelantó, ya le va a llegar ahora. Es decir, que los aranceles en este año no van a tener impacto en los precios. Exacto. ¿Por qué? Porque todavía ellos tienen chance para importar en abril ya estamos terminando, en mayo y junio, porque Trump dio el límite a julio para ajustar de nuevo los aranceles. Entonces, pero claro, eso afecta a la economía porque la importación es negativa. Naturalmente. En la ecuacióncita del producto. Naturalmente, lo que te hace es que te aumenta los inventarios. Sí. Pero entonces, ¿qué va a hacer? Eso va a hacer que la Reserva Federal tenga que aflojar. Y tú vas a ver las tasas de interés que van a tener que bajar. ¿Tú estás dando una primicia? Bueno, no sé si estoy dando una primicia, no, pero eso es... Todavía el Banco Central en su comunicado de política monetaria dijo que la reserva pausó. Sí, y por eso aquí no podemos seguir bajando. Bueno, pues tal vez, bueno, no es una primicia, o sea, yo eso es pero lo que es lógico que eso es mi razonamiento. Economía cayó, no tengo problema de empleo, no hay inflación. No va a haber porque ya se importaron la mayoría de las importaciones. O sea que ya el efecto de los aranceles ya se dio en estas importaciones para el resto del año, vamos a decir. Claro. El 80%, tal vez queda 1%. Por eso es que tú ves que las exportaciones de las exportaciones dominicanas y las de zona franca aumentaron un 12% en el primer trimestre. Sí. Eso es mucho más alto que lo que aumentó el año pasado, porque hay una aceleración del pedido de los empresarios norteamericanos, adelantándose al costo. Vamos a darle una oportunidad a Ana Patricia Núñez Fernández ahí, que tiene una pregunta. Adelante. Hola, señor Piantini, ¿cómo se encuentra? Uno de los temas que ha estado muy sobre el tapete en estos desde enero de este año ha sido las fluctuaciones de la tasa de cambio. Un aumento, ahora vemos una baja considerable. Usted como economista podría hacernos un análisis qué está sucediendo con este mercado. Sí, bueno, un placer. Igualmente. Buenos días y que Dios te bendiga. Buenos días. Mira, amén, gracias. ¿Qué pasó este año? O vamos a decir, desde mediados del año pasado. El Banco Central tomó una decisión, yo no sé si presionado por el Fondo Monetario o si fue una decisión propia de la institución, o presionado en el sentido de que, como se habla tanto en los informes de la deuda del sector público, del gobierno, en el Banco Central, tal vez el Banco Central quiso experimentar un poco y demostrar al fondo que esa forma no era práctica. El Banco Central decidió no renovar los certificados. Bajó de 1 billón a 800 millones. Exacto. 800.000. 200 y pico mil millones. ¿Verdad? Entonces, eso se reflejó en presión sobre la tasa. Y eso hizo que las reservas del Banco Central, que llegaron en un momento determinado, superaron los 16 mil millones, bajaran como a 12.400. No te digo que lo hizo en ese periodo, porque después ese pico se venía bajando, pero bueno, la bajada en ese periodo fueron como 3.000, casi 3.000 millones de dólares. Sí, porque tú escribiste sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? El mercado se puso nervioso y en este país hay mucho capital concentrado en pocas manos, líquidos, que juegan en los mercados, juegan en la bolsa, juegan en casinos, juegan en todas partes, porque tienen sobrante. Esta es una economía
donde hay un alto nivel de desarrollo en un grupo, el 1% de la población, el 10% de la población, y un 80%, 70% que está por debajo de los niveles, ¿no?, de ingreso medio como país. Algunos están a nivel, bueno, tú lo sabes, aquí se habla de un nivel de pobreza de un 19%, sin embargo el gobierno subsidia el 51% de la población, lo que tú dices, bueno, pero ¿y cómo es posible esto? Ya tú ves como que aquí se están manifestando los gastos. Entonces, esa característica, este grupo ve que hay una caída fuerte de la reserva del Banco Central, y hay problemas. En los últimos tiempos hay algo que se ha presentado, y es que generalmente en el mes de diciembre era un mes de acumulación de reservas para los pequeños ahorrantes. Los pequeños ahorrantes reciben dobles ingresos, 3 ingresos por bonos y una serie de cosas. Y en diciembre, y realmente lo que hacen es que atesoran en dólares y se ahorran en dólares pensando que se va a devaluar durante el año, y bueno, durante el año van desahorrando sus ahorros en dólares para compensar el consumo. Pero eso no se dio, ni se está dando. ¿Por qué? Porque estos grandes capitales, y principalmente las entidades financieras de todos los calibres, porque hay también cambiarias, hay otro tipo de entidades, pero las entidades en el sector financiero acumulan reservas en ese periodo. Inclusive si tú eres cliente del banco y pagas tus tasas tu tarjeta de crédito y lo quieres limpiar en ese periodo, con dólares no te permiten comprar dólares. No hay dólares en el mercado. Para ti que eres cliente, eso es inverosímil, pero eso es una realidad de los últimos años. Entonces, cuando diciembre ya, desde mediados de noviembre se venía manifestando que se aflojaba el mercado de cambio y la tasa del peso se apreciaba con relación al dólar, hasta la última semana de diciembre, que ya comenzaba el mercado a endurecerse, ¿no? Pues eso no se está dando. Ahora tuve un mercado duro desde diciembre, enero, febrero, marzo. En abril comienza a aflojar, como fue este año. Entonces hubo mucha especulación este año, y eso presionó a lo que es la estacionalidad del periodo, que es un mes donde hay mucha liquidez en manos de los empresarios, donde venden y entonces tienen que reponer inventarios. Entonces ellos compran entonces los pesos los convierten en dólares para reponer sus inventarios que se utilizaron durante el periodo navideño. Y eso es lo que ha pasado. Hay una serie de factores, bueno, que te hablan que la tasa de interés, que afuera, que yo cuando. Bueno, sí puede ser que ese capital especulativo haya comprado y haya sacado capital en ese momento. Lo que pasa es que el movimiento de Trump también afectó mucho al mercado en el exterior, ¿no? Entonces tú ves cómo el precio de los bonos cayeron, comenzaron a aumentar rápidamente los intereses de los bonos americanos, aunque en los últimos días ya están bajando porque se han dado cuenta que el hombre parece que está recapacitando y está volviendo a una normalidad normal, ¿no? Pero bueno, Pero Juan Manuel, ¿es bueno una apreciación tan fuerte como la que se ha dado en el mes de abril? Mira, pueden haber varios factores ahí también, que hay una caída en el producto. Para mí hay un descenso en el producto. Sí. Aunque y ahorita vamos a analizar el 5.4% de aumento que hubo en marzo. Es un rebote estadístico. No me gusta usar esa palabrita del rebote. Sí, porque Leonel la usa. No, pero no es por eso. Es que es un mal uso. Es que realmente no es un rebote, porque son fuerzas del mercado. Ahí hay una dinámica. No, o sea, ¿qué te digo? Rebote es cuando, porque para que te crezca la economía tiene que haber una inyección por el lado monetario, fiscal o monetario. Y no la ha habido. Bueno, la ha habido porque es un crecimiento que se da
en base a un bajo crecimiento del año pasado. Si tú ves el crecimiento de marzo del año pasado, 1.3. es mínimo. El menor en mínimo. Entonces tú dices el rebote, ¿no? Porque eso se dio en la pandemia, eso fue lo que se dijo que el COVID, que con relación al 2020, el 2021 tuvo ese crecimiento tan alto de un 12%, un 14%, ¿no? Bueno, pero sí, ese impulso de marzo del 5.4% es producto del bajo crecimiento de marzo del año pasado. Abril va a ser bajo. Sí. ¿Por qué? Porque el abril fue de 8.5 del año pasado. El gasto del gobierno se ha caído en inversión. Sí. No hay impulso. El sector privado está privado. ¿Por qué? No tanto por las tasas de interés también. Hay un problema serio de empleomanía en términos del sector construcción que está paralizado, me dijeron a mí. Y el sector agropecuario no entiendo cómo está creciendo. ¿Verdad? Pero el Banco Central no hace inspección. Él lo que hace es que toma las informaciones de donde venga. ¿Verdad? Y aunque aquí te abarroten de importaciones de arroz, después dicen que es producción interna de arroz. ¿Entiendes? Pero vea las estadísticas para que tú veas cómo están aumentando los alimentos. ¿Verdad? Entonces, tú dices, ese crecimiento del 5.4% para mí es, vamos a decir, un rebote, como tú llamas, que es contrario a la caída del 0.3% del PIB en los Estados Unidos. En los Estados Unidos creció la inversión privada, en los Estados Unidos creció el consumo, en los Estados Unidos, ¿qué pasó? Que las importaciones se dispararon y hubo un desahorro de un casi 5% del producto, y eso te hizo que cayera el Producto Interno Bruto de enero a marzo. Pero eso no es continuo, eso no es constante, porque hay un impulso en la economía americana que lo están dando la política de Trump y la política anterior de Biden, de las leyes que creó de incentivos a ciertas áreas productivas del país. Entonces, fíjate el panorama que hay. Nosotros crecimos, ellos decrecieron. Ahora, ¿cuáles son las expectativas de aquí hacia el futuro? Vamos a hacer una pausa y vamos a dejar eso en suspenso, porque eso somos gente importante. Nos vamos a una pausa comercial y enganchamos con eso. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Luis Manuel Piantini, economista y ex vicegobernador del Banco Central. Señor Piantini, en el segmento anterior estábamos conversando sobre las expectativas de la economía. Vamos a seguir abundando sobre ese tema. Entonces estábamos hablando de la tasa de cambio que tú me preguntaste, que sí. no hemos, o sea, ahora mismo se ve una apreciación de la tasa de cambio, una apreciación significativa, 4% y pico. Hay cosas que tú ves, mira, por ejemplo, el precio del petróleo está debajo de 60. ¿Hola? Hay cambios que se están dando. Pero por la caída de la demanda. Por la caída en la demanda, ¿no? En la demanda en China también, porque las exportaciones chinas cayeron, en los pedidos, ¿no? Y se ve que va a haber una contracción en el futuro. Entonces, aquí ha habido una fuerte, entonces estábamos hablando de que posiblemente eso es una presión menos que hay en términos del Producto Interno Bruto. O sea, el Producto Interno Bruto, aunque creció 5.4 el IMAE en marzo, esa tendencia no creo que se vaya a mantener, porque no hay un impulso, a menos que no sea un impulso monetario fuerte, ¿verdad? Que compense también la caída en gasto. Que creo que vendrá después de julio o agosto. Bueno, si la Reserva Federal de los Estados Unidos baja las tasas de interés, que yo espero que lo haga, porque este fuerte crecimiento de las importaciones le va a quitar la presión que ellos habían dicho que tenían arriba para la inflación, y Trump se lo va a repetir todos los días. Ahora, no, ustedes no tienen ya excusa, ya vinieron las importaciones, ya pagaron lo que tenían que pagar, mira cómo está la inflación, que hubo un aflojamiento de la inflación ahora, para el mes de abril, ¿verdad? En los Estados Unidos. O sea que en los Estados Unidos tú vas a ver un repunte posiblemente en términos de la economía interna, porque ya lo está viendo. Lo que pasa es que
no se refleja porque las importaciones le quitan todo ese impulso en términos del cálculo del producto. Aquí nosotros debemos que cuidarnos de que haya una fuerte apreciación ahora, y el Banco Central lo sabe. El Banco Central no puede permitirse esa apreciación tan fuerte que hubo en el año 2004, que bajó de 60, casi 60 que llegó, a 28. Lo llevó Héctor Valdés, ¿no?, en su primer año en el periodo que tiene, en base a las políticas monetarias y a la contracción del consumo por el alto efecto de la inflación. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Con el 10% que nos pusieron a las importaciones, a las exportaciones, que no hemos hablado de eso, nosotros tenemos que cuidarnos de no agregarle un nuevo efecto contractivo a las exportaciones, como sería una pérdida en el nivel de competitividad por efecto de la tasa de cambio. Que se encarezcan las exportaciones. Pero vamos, mano, le estamos agregando un aumento de salario en turismo y zona franca. Por eso te estoy diciendo, espérate, por eso, bueno, pero, estamos en tasa de cambio, ¿verdad? Pero adicionalmente, el salario también aumentó ahora en zona franca, ¿no? ¿Verdad? Tú hablaste del turismo. También, claro que también viene un aumento de salario en el turismo. Bueno, pero en términos de exportaciones de bienes, sí, bueno, pues tenemos también el caso de México, que es un competidor de nosotros, que lo dijimos desde hace un tiempo cuando vinimos al principio aquí al programa, que hablamos de que a México no le habían puesto el 10% y eso nos iba a quitar a nosotros nivel de competencia en el mercado norteamericano con una serie de productos que podemos competir con ellos. Y ellos han devaluado su moneda. Ellos han devaluado su moneda también, naturalmente por el impacto que han tenido con todos estos aranceles que le ha puesto Trump al acero, 25%, y a los automóviles, que ahora di que se lo va a revisar. Sí. Se lo va a revisar para darle tiempo a los empresarios norteamericanos o europeos o los mismos mexicanos que vayan a instalar empresas en los Estados Unidos. Aquí se está armando en el mundo un comercio de bloques. Y mira, Ramón estaba pensando, en la época de los años 70, 60, 70, nosotros íbamos a Puerto Rico a comprar artículos que aquí no llegaban. Entonces, yo recuerdo mi tío tenía una tienda de zapatos, el esposo de mi tía Eunice, y yo me iba con él a Puerto Rico a comprar Tomacán, Freshen, una serie de zapatos americanos, ¿verdad? Porque había restricciones en el comercio. Fíjate lo que trae las restricciones en el comercio. Pues en los Estados Unidos ya hay productos que tú vas a dejar de ver. O sea, hay productos que tú vas a tener que ir a México a buscarlo y encontrarlo, como hablaba los otros días un expositor mexicano hablando sobre los cambios en el comercio internacional, que lo va a ver México y no lo va a ver en los Estados Unidos. Increíble, cuando en Nueva York tú encontrabas cualquier tipo de bien producido en el mundo, llegaba a Nueva York. Tú querías encontrar un alfiler hecho en Sri Lanka, ahí estaba en Nueva York. Ahora no. Ahora tú vas a dejar de ver productos. Por ejemplo, los automóviles. Los automóviles chinos van a inundar el mercado fuera de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se están retirando del mercado. Se están retirando del mercado porque están eliminando sus importaciones de productos, de artículos de automóviles extranjeros, ¿no? Y se lo están dedicando a sus productores nacionales. Entonces, los productores nacionales, por ejemplo, un productor de General Motors en México, que exportaba a los Estados Unidos, le ponen un 26%. Dice, bueno, no, déjame yo producir en mi planta en los Estados Unidos. Y estos automóviles que yo estoy produciendo en México, déjame exportarlos a América Latina. A América Latina. Ahora, se va a encontrar con una China sumamente agresiva que va a subsidiar su producto, que no lo va a poder hacer el productor americano en México. Porque los mexicanos no se lo van a subsidiar, ni los americanos tampoco. Entonces tú vas a ver que
si no se pone control a las importaciones chinas, los chinos te van a no destruir porque es verdad que se destruyó, pero se destruyó por mala política de los propios americanos. No porque los chinos, sino porque ellos no hicieron el trabajo que tenían que hacer. ¿Me entiendes? Como aquí no hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Como aquí hemos despertamos a lo del arroz 20 años después y nos están pagando ahora con un 10%, porque eso es así. No se puede decir que se lo aplicaron a todo el mundo. No se lo aplicaron a todo el mundo porque a los mexicanos no se lo aplicaron y tienen un acuerdo de libre comercio también con los Estados Unidos. Nos lo aplicaron a nosotros porque nosotros tenemos una serie de elementos, ¿no?, que no hemos cumplido en el acuerdo del DR-CAFTA con los Estados Unidos, que estamos incumpliendo con ellos, ¿verdad? Y nos lo pusieron en una lista de un documento que salió este año, ¿verdad? O sea que no me pueden decir como si uno fuera un imberbe aquí, un bobo, un niño bobo, y te lo tapan. No. El problema no es de un mes o 2 meses. No, el problema es que si tú no cumples con eso, no te voy a quitar el 10%. No tiene futuro la misión que está en Estados Unidos, a menos que aquí se ceda. Pero lo primero que debimos fue haber llevado una lista diciendo, mira, ya eso no existe, ya no existe. Pero fuimos con una lista de flores y ellos con las espinas de aquel lado. Mira, esa rama no solamente tiene flores, también tiene espinas. Y tú no dejaron la espina a nosotros y tú no vienes con las flores. Dije que crecieron tanto, que la inflación fue de tanto, que tuvieron que ahora la calificadora de riego. A ellos no les importa eso. A ellos les importa lo que le está afectando su comercio, que es lo que tú debiste haber llevado como lista. Mira, los quesos, que ustedes no le ponen impuestos a los quesos dominicanos, pero sí al queso americano. Eso está en contra del acuerdo. Que ustedes tienen una restricción en términos de cuotas con una serie de productos que el acuerdo no prevé. Eso está en contra del acuerdo. Que ustedes le pusieron 99% de tasa de arancel al arroz cuando es 0%. Eso está en contra del acuerdo. Entonces no me digan que no, que estamos esperando. No, o cumplimos o no nos van a bajar el 10%. Pero bueno. En 2 minutos, porque nos queda poco tiempo, y yo sé que tú tienes una respuesta contundente. Subió el tipo de cambio, subieron los precios, especialmente los alimentos. Baja el tipo de cambio, pero los precios no bajan. Es una característica de un mercado como este, que es oligopolio y monopolio. Porque el problema de aquí dicen, no, que aquí el problema de la pobreza es que no se paga impuestos, que no es verdad que no se paga impuestos, no se paga impuestos porque usted no da la gana de cobrarse lo que se lo tiene que cobrar. Porque aquí, si tú vas a los niveles de tasas arancelarias, en tasas impositivas que hay en los países de América Latina, vamos a quedarnos en este lado, de los más altas que hay en República Dominicana, y de la que tiene mayor cantidad. Aquí hay un impuesto que no existe en ninguna parte, que es el Tobin, que se puso de manera, un ingenioso, porque como fue ingenioso el decreto del arroz, también es ingenioso el asunto ese de ponerle un impuesto a los activos financieros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y los pasivos ciudadanos, porque un pasivo, los depósitos, el cambio en los depósitos que me están aplicando una comisión. Entonces, ¿qué pasa? Este país está lleno de impuestos, está lleno de impuestos. Y entonces, un factor importante que tiene que haber y una oportunidad que se le presenta, Ramón, a este país en este momento es que el gobierno tiene un espacio ahora para poder tomar decisiones, porque hay decisiones muy importantes que se están tomando en otros mercados y aquí nosotros tenemos que adaptarnos a esa realidad, ¿me entiendes? La economía dominicana tiene mucha fuerza y muchos todavía sectores que tú puedes estimular, donde nosotros podemos ser competitivos, principalmente en el área del Caribe.
en el agro, la agroindustria. Mira, estamos exportando huevo a Cuba. Estamos exportando huevo hasta Puerto Rico. O sea, nosotros podemos invadir el mercado de productos dominicanos, pero no estamos en eso. No estamos trabajando en eso. ¿Entiendes? Y el gobierno no tiene, porque todo lo ha gastado en gasto corriente. Cuando tú ves el comportamiento del presupuesto de del gobierno desde hace 5 años, los gastos corrientes son mayores a los ingresos. ¿Qué tú quieres decir con eso? Que tú te estás endeudando para poder comer. Antes no. Antes tú te endeudabas para tus gastos de inversión que eran productivos, que te iban a generar riqueza en el... Déjame poner un caso, un ejemplo. Balaguer, de 35 presas que hay en este país, construyó 32. Sin Balaguer, endeudar. Sin Balaguer, aquí no hubiera agricultura. Esto fuera Haití, tierra arrasada. Para que tú sepas eso. Porque no hubiera agua. No hubiera agua, porque pues, los bosques no hubieran existido tampoco, de lo poco que hay, y se han conservado. Que fueron las leyes también que yo vi. Todos los parques casi fueron él que lo creó. O sea, hay una serie de inversiones que tú haces para el futuro. Si esa presa que se construyó de Valdesia en el año 70 y pico no se hubiera construido, Santiago no hubiera agua, Valdesia no, Tavera. O Valdesia con la capital. No hubiera agua en la capital. ¿Entiendes? Tenemos agua potable por esas inversiones que se hicieron. Pero estos son gobiernos, y es una pena, porque ese es un aspecto muy importante, porque eso no puede llevar a una crisis. Ese comportamiento del gobierno de ahora no puede llevar a una crisis, como fue el comportamiento del gobierno de Guzmán, que le dejó un gobierno en crisis a Salvador Jorge Blanco. Oye, a Salvador Jorge Blanco nadie reconoce el gran esfuerzo que hizo de estabilización al país, que le dejó la economía estabilizada a Balaguer, que nunca lo han reconocido también, con una economía en crecimiento. Después hizo lo que le dio la gana, porque no le pagó. O sea, los acuerdos que se habían llegado de pago para tener una economía ordenada, él no la aceptó eso, porque su economía era lo que él era como gobierno, ¿verdad? Y lo que él quería era seguir construyendo y metió un 50% de los ingresos en construcción, de los ingresos, sin pagarle afuera un centavo a nadie. Volvió a caer en retraso de deuda. Hay muchas cosas. Tú tienes que aprender de la economía del país para saber qué es lo que tú tienes que no hacer, ¿verdad? Que tú quieres no hacer. Qué pena que no hay más tiempo. Bueno, con relación a lo que estábamos hablando de las exportaciones y de las tasas de cambio, el Banco Central tiene que tener mucho cuidado de que no se aprecie mucho el peso, ¿no? ¿Verdad? Porque va a afectar entonces la competitividad de las exportaciones de zona franca, que como tú bien dices, ahora también tiene un aumento de costo por el lado de los salarios. Qué pena no tener más tiempo, pero siempre habrá más tiempo. Luis Manuel, te agradezco muchísimo la participación, el estreno, el debut en Propuesta Semana. Y Ana Patricia también, muchísimas gracias por tu participación. Feliz día a ambos. Gracias. Nos vamos a comerciales.